Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Bien, hoy comenzamos oficialmente, por decir así, a introducir la época, la temporada de Navidad en la iglesia también. Para muchos, su época favorita, como la hermana Ashley, yo sé que es el mes favorito, ¿verdad? Dice ella que es el mes preferido y es el mes de su cumpleaños también. Aleluya. Para mí también el mes de diciembre es un mes muy lindo y siempre tengo lindas memorias de diciembre. Tengo una hermana que cumple años el mero 24 y en mi casa entonces siempre eso era una tremenda fiesta por mi hermana y por la Navidad. Entonces crecí siempre con esas memorias. Oficialmente es Navidad. Y si usted me preguntara cómo resumo yo la Navidad, si hay una palabra que resume Navidad, para mí es gozo. Gozo, esa es la palabra. Así que ese es mi sermón para empezar hoy, la época navideña. Navidad en una palabra, gozo, gozo. Una temporada preciosa donde vemos luces, villancicos. Mire el árbol que ya pusimos aquí. Bueno, digo pusimos, pero lo pusieron los de la otra iglesia americana. El año pasado nos tocó a nosotros, ahora ellos se lucieron porque les quedó precioso. Para que después se tomen ahí sus fotos de familia y todo eso. Quedó precioso el árbol. ¿Ves? Luces, niños rebosando de entusiasmo. A través de todo el mes las familias, los amigos se reúnen, hay comida, hay celebración. Y no debiera nadie debiera de sentirse aislado o aislada o sola. La Navidad no debería ser fría. Es fría en clima a veces, ¿no? Por allá en el norte, yo pasé varias Navidades allá en el norte. El clima era frío, pero la calidez del hogar es lo que hace la diferencia. La calidez que produce la hermandad en la iglesia, ¿cierto? Había una canción popular por ahí que años atrás se oía, tal vez los jóvenes no la recuerdan, pero decía: ya no estés triste por ahí, ven a mi casa esta Navidad. Ojalá que sea una época de decirle a otros: bienvenido a mi casa. A Jesús primero, pero también a otras personas que se puedan sentir así, aisladas. Y que tú seas un motivo de gozo para otros en esta época de Navidad. Promovamos eso, gozo y paz en Navidad. Porque esa es otra de las virtudes que trae la Navidad. Todo el año la pasamos corre y corre y corre. Y nos tomamos una pausa al final del año, en este mes. La mayoría por lo menos. Lamentablemente los negocios no, ellos más bien le siguen más rápido a la vida. Pero hablo como familias y como iglesia. Nos tomamos una pausa para meditar en lo que significa Navidad. Y ojalá no nos envuelva ese corre-corre comercial. Ojalá que no. Ojalá que más bien
nos haga pausar, como digo, pausar y meditar en el valor fundamental de la Navidad, que es Cristo y que es la unidad de la familia. Hay varios pasajes, ¿sabe? Siempre que yo predico de este tema y en años pasados, siempre he usado los pasajes del Nuevo Testamento. Pero hoy quiero citarle también del Antiguo Testamento algunos pasajes que van en línea, que coinciden con el tema de la Navidad. Interesante eso. Por ejemplo, lea en Esther 9:22. Dice: como días en que los judíos estuvieron en paz con sus enemigos, y como el mes en que la tristeza se trocó en alegría. Añadamos eso a diciembre, digamos, el mes de diciembre se convirtió en el mes de alegría, y el luto en festividad, que los convirtieran en días de banquete y de gozo. Amén. ¿Queremos eso? Días de banquete y de gozo, día de enviar regalos cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Es interesante que en ese pasaje de Esther se habla ya de 3 o 4 costumbres, tradiciones navideñas, que algunos dicen, eso se lo inventaron los paganos, los mundanos, los aquí, los allá. Pero como usted ve, hasta en esa época, ellos ya practicaban esto que hacemos nosotros hoy. Como dice, tener banquete, como dice, enviar regalos, y dice hasta a su vecino. Eso de repartir regalos era desde esa época. Y dádivas a los pobres. O sea, no solo pensaban, ok, vamos nosotros a engordarnos con un banquete, vamos nosotros a darnos regalos unos a otros, pero ¿qué del pobre? ¿Qué del que no tiene? ¿Qué del que está, como dije antes, aislado en estos días de Navidad? También incluyamos a otros que no tienen mucho en esta Navidad. Amén. Deuteronomio 28:47 dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías abundancia de todas las cosas. Eso es la contraparte. Ahí habla de cierta clase de gente. Aquí no hay de esos por dicha, pero hay muchos por ahí. Cierta clase de gente que no sirve a Jehová con alegría y gozo de corazón, aun cuando tengan abundancia. Es decir, son los egocéntricos, las personas que solo ven para adentro, que solo piensan en ellos o en ellas mismas. Y aún en época como esta de Navidad, no son generosos, no son agradecidos y no tienen alegría. Siempre están enojados, frustrados, quejándose y aún teniendo abundancia. ¿No se ha encontrado usted gente así? Que materialmente tienen. El problema no es lo material, el problema es la actitud. El problema es la actitud. Ese es el enfoque equivocado de algunos en Navidad. Enfocarlo en lo material, enfocarlo en mi egoísmo, encerrarme en mi mundo y no ver el mundo de los que están a mi alrededor, especialmente los pobres, como citamos anteriormente, los que más necesitan una alegría, una sonrisa en Navidad. Amén. Hay también, según Job, otro pasaje del Antiguo Testamento, Job 25, hay un falso gozo en Navidad a veces. A nosotros nos venden la Navidad a veces como una alegría, pero no como el gozo de Dios. Hay una diferencia entre una mera alegría superficial, como el otro día viendo comerciales, vi un comercial de este caballero que llamamos Santa o Papá Noel, con un tremendo anuncio de Coca-Cola. Y decía él con su gran sonrisa y la botellota de Coca-Cola: vamos a tener alegría en Navidad. Pero la alegría que estaba diciendo era todos los chavos, todo el dinero, toda la promoción que iba a tener la Coca-Cola en Navidad. ¿Ves? Y otros no es Coca-Cola, son otras cosas peores. Otros que el ron de esta marca o que el licor de esta otra marca. Ese tipo de cosas que más bien no tienen nada que ver con la Navidad, ¿cierto? Es un gozo falso. Job 25 dice: la alegría de los malos es breve y el gozo del impío solo dura un momento. Hay muchos que eso es
su gozo de Navidad, de un momento, de una noche. ¿Cuántos usted no oye después hablar, después de Navidad, después del 31 de diciembre, de pasar la fiesta, entre comillas, de la época? Ay, ahora sí que me tengo una resaca, se dice, ¿no? Me tengo esto, porque pasaron demasiado en aquel ambiente de alcohol, de perdición, de parranda, negativamente hablando. Pero dice, eso dura un poco, dura un momento. La alegría de los malos es breve y el gozo del impío solo dura un momento. Entonces, hoy yo no te estoy hablando de ese gozo de algarabía, de mero ruido, no. Te estoy hablando del gozo que produce la presencia de Dios en tu corazón, el cual no es de un momento, el cual es permanente, el cual está contigo donde quiera que estés. Tengas o no tengas cosas materiales inclusive, ese gozo está allí y nadie te lo puede robar. Amén. Hay un coro de alabanza de este hermano Juan Carlos Alvarado que dice: este gozo no se puede parar, este gozo no se puede parar, es como ríos de agua viva, ríos de agua viva. Y ahí sigue, así es. Ese es el verdadero, el que da el Espíritu Santo cuando está dentro de ti, el gozo verdadero. Las fiestas y sus consecuencias son lamentables. Escuchando noticias, y digo de mi país para no poner de otros, pero sé que las estadísticas son no muy buenas en todos los países. Pero escuchaba estadísticas de mi país que decía: la primera semana de Navidad deja tantos muertos, deja tantos heridos, y ahora vamos a sacar más policía a la calle, porque se anticipa, ¿ves? Que van a haber más accidentes en las calles, que van a haber más muertos, que van a haber más asaltos. Y no deje la casa sola, no diga a los amigos de lo ajeno, a los ladrones, que usted está de vacaciones, porque lo van a venir a visitar y va a encontrar el árbol de Navidad vacío. Qué lamentable que esas estadísticas estén sucediendo, porque no hay auténtico sentido de la Navidad. Ahora hablemos del buen gozo entonces. El buen gozo es el que describe el salmista David en el Salmo 16:11. Dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué hay en su presencia? Plenitud de gozo. No dice escasez de gozo, dice plenitud de gozo. Es decir, que no te va a faltar. No te preocupes si te falta otras cosas, pero que no te falte el gozo. Por eso usted oye esa frase decir por ahí a veces: nadie me va a robar el gozo. Cuando pasan cosas negativas, Satanás, tú no me vas a robar el gozo. Y de verdad, tomemos esa actitud de proteger nuestro corazón del ladrón del gozo. Y él utiliza cualquier cosita, una mala respuesta de un familiar, una llamada telefónica, una mala noticia del trabajo. Tantas cosas pueden pasar que te pueden robar el gozo de la Navidad. Pero si tú estás enfocado en Él, ese gozo te va a sobrar, como anoto aquí. Delicias a tu diestra para siempre, ¿ves? Es un deleite ese gozo que hay en Dios, que el mundo no te lo puede dar. Nadie te lo puede por eso quitar tampoco. Isaías, otro del Antiguo Testamento, un profeta tremendo, dice Isaías 35:10: y los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría, y habrá gozo perpetuo. Amén. Otra vez, gozo perpetuo, no se va a acabar. Y sobre sus cabezas tendrán gozo y alegría. Cuando dice sobre sus cabezas es como decir en tu mente, porque tú sabes que la alegría, la tristeza, todo eso está en el cerebro, humanamente, fisiológicamente hablando. Pero si tu cabeza está bien, tu cabeza está llena, tu mente está llena de las promesas de Dios, aun en las dificultades que vengan por delante, tu cabeza
se llenará, como dice ahí, de gozo y alegría, porque tú vas a pensar, no, esto es temporal. Vienen mejores cosas. Tengo en el archivo mental tantas promesas de Dios que esto que acaba de suceder no me va a derrumbar espiritualmente, no me va a derrumbar emocionalmente, no me va a hacer perder el gozo que hay en la presencia de Dios. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Ahora sí vamos al Nuevo Testamento. Zacarías, un tremendo hombre de Dios, su esposa no podía tener hijos. Y eso para él era duro. Él se la pasaba en el templo orando y clamando. Y me imagino cuántas navidades, por decir así, aunque cuando él existía todavía no se celebraba la Navidad como tal, pero cuántos diciembres o cuántas ocasiones fue al templo y decía, Señor, otro año más, y en mi casa falta algo, en mi casa falta algo, falta la alegría de un niño. Y es que qué diferencia hacen, ¿verdad? Los niños son tan lindos. La Navidad es linda como sea, pero cuando hay niños en la casa, como que eso hace todavía más especial esa época. Con sus risas, con su expectativa de los regalos, con estar ahí, aunque hagan travesuras, uno se las pasa por alto, porque ellos le dan también alegría al ambiente de la casa. Pues este profeta, este hombre, un sacerdote más bien del templo, Zacarías, no tenía eso. Y un día se le aparece un ángel, Lucas 1, 13 al 15. Yo estoy leyendo solo una porción, pero en todo ese contexto tú puedes leer la historia completa. Y en ese pasaje dice Lucas 1, 13, pero el ángel le dijo, a mí me encanta eso. Yo prediqué una vez un sermón, no sé si se acuerda, que lo titulé Los peros de Dios. Los peros de Dios. Porque nosotros a veces, que no se puede, que no va a pasar, que aquí, que allá, pero no te olvides de los peros de Dios. Dios interviene cuando menos te lo imaginas. Él no pensaba en que iba a haber cumplido su deseo, su sueño de ver su casa alegre con un niño ahí en la casa. Pero se aparece un ángel y le dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Qué ha hecho Dios? Oír. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Él está atento a nuestras oraciones. Tu oración ha sido oída y tu mujer, Elizabeth, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Ya sabe de quién estamos hablando, ¿verdad? El primo de Jesús, Juan el Bautista, que iba a nacer. Entonces, verso 14 dice, tendrás gozo y alegría. ¿Qué tenía? No solo tendrás un hijo, tendrás gozo y alegría con ese hijo. Wow. Las navidades le cambiaron, o las celebraciones anuales le cambiaron a Zacarías con la llegada de aquel niño. Solo el hecho de tener a ese niño no necesitaba, no quería nada más. El regalo especial para él fue ese niño. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Qué lindo eso también, que no solo iba a bendecirlo a él y a su esposa Elizabeth, pero que iba a bendecir a muchos, que muchos se gozarían por su nacimiento, porque iba a ser un profeta de Dios, porque iba a ser un siervo de Dios. Sabemos quién fue Juan el Bautista, el que preparó el camino del Señor. Nació con un propósito, con un destino especial. Y aunque tuvo una muerte violenta, después al crecer, murió con propósito. No murió atropellado por ahí nada más, murió con un sentido especial, cumpliendo un destino eterno. Ya el verso 15 dice, ¿ves? Será grande delante de Dios. Perdón, ¿se acuerda que Juan el Bautista, cuando Jesús se le apareció a él, se lo introdujeron a Jesús, él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, que Juan el Bautista era un hombre humilde, muy humilde. Él no se exaltaba a sí mismo. Él sabía quién era él como
un instrumento para preparar el camino del Señor. Pero delante de los ojos de Dios, ¿cómo lo veía Dios? Como un hombre con grandeza espiritual. Qué lindo eso, que sea Dios quien te vea grande, no que tú te presentes como grande. Amén. Y dice, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Cuando dice no beberá vino ni sidra es porque iba a ser también dedicado como, no solo como un profeta, sino como un miembro de un grupo que había en aquella época, que se llamaban los nazareos. Era un grupo especial, eran dedicados a servir a Jehová, al Señor. Y los nazareos tenían dos reglas ellos. Tenían dos reglas muy especiales. Una, no se cortaban el cabello. Y dos, no tomaban ni una gota de alcohol. Entonces, él iba a ser parte de ese grupo de los nazareos. Pero lo más lindo que noto ahí es que iba a ser lleno del Espíritu Santo. Aquellos de ustedes que han tenido bebés recientemente saben lo que significa no solo pedirle al Señor, Señor, que se forme perfecto esta criatura, sino que se forme y que sea lleno o llena del Espíritu Santo. Eso me indica también que la llenura del Espíritu Santo no es un asunto solo para adultos, que un niño puede ser lleno del Espíritu Santo. Si Juan el Bautista lo fue desde el vientre de su madre, cualquier niño puede ser lleno del Espíritu Santo, y Dios utiliza a los niños muchas veces por eso, para hablarnos, decirnos algo. Amén. Pues una Navidad especial pasó este hombre entonces. Otro caso en el contexto que se nos da de la historia es aquel que dice que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman. Otra vez en este contexto interviene un ángel, ser sobrenatural. La Navidad también es una época de eventos sobrenaturales. Yo sé que hay mucha discusión y mucho argumento por ahí, promovido por el mismo enemigo de Jesús, de que no, que Navidad no es en diciembre, que Navidad es una fiesta pagana, que bla, bla, bla. Yo he escuchado eso. Pero déjame decirte algo. Nosotros no somos legalistas. Nosotros no estamos celebrando una fecha. Estamos celebrando un evento que es diferente. Y aunque Satanás quiera hacer que la gente no celebre nada y ignore el evento, eso es su propósito, no le vamos a seguir el jueguito. Nosotros celebramos el evento. Si esos pastores se aparecieron literalmente en esa época, en diciembre o en abril o en octubre, eso es secundario. Lo importante es que sucedió. Lo importante es que se dio, que es un hecho histórico, que Jesús vino y estuvo en Palestina y nació y caminó entre nosotros, y que la Navidad es un evento portentoso. Ahora, lo que nosotros aprovechamos es que culturalmente, socialmente se celebra en esta época. Entonces nosotros aprovechamos para reforzar ese sentido desde un punto de vista cultural también, pero exaltar al nombre de Jesús, porque Él es el motivo. Si nosotros dejamos de hacerlo, es lo que el enemigo quiere, entonces ¿qué va a pasar? Que el mundo va a tomar control totalmente de esta celebración. Y el nombre de Jesús va a desaparecer de la celebración, que es lo que el enemigo quiere. Y van a celebrar otro montón de cosas menos el nacimiento de Jesús. Por eso sigue siendo noticias de gran gozo que ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Nació, dice el lugar específico, la ciudad de David. Y si usted va a los anales de la historia, está comprobado que así fue. Hubo un edicto de un emperador que registra aquel momento. Hubo historiadores seculares, no cristianos, como Josefo, como Plinio el menor, como Flavio, otros romanos, no cristianos,
que registraron la realidad histórica de este evento en aquel tiempo. Y entonces dice: esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, que es la parte más común que conocemos, que hemos oído tantas veces. Repentinamente apareció un ángel entre la multitud que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Eso es lo que se llama el anuncio. En ese verso 14 utiliza la palabra que le mencioné temprano: gloria, doxa en griego, doxa, exaltación, al que merece exaltación. Doxa, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad. Lo que significa que Dios estableció un puente que se había roto, una comunicación que se había quebrado, roto. Había habido una separación entre la humanidad y Dios. Y al nacer Jesús en Navidad, esa separación se corta, se quita, y Él nos une con Él. Eso es Navidad. Ahora, si eso hizo Dios, nosotros tenemos que imitarlo. Y si ha habido roturas, separaciones entre familiares, quizás, entre amistades, es tiempo de establecer comunicación otra vez. Esta es una buena época para volver a comunicarse con gente con quien nos hemos distanciado, separado, enojado por alguna razón, y tomar nuestra iniciativa de restaurar relaciones. Amén. Porque eso es Navidad también. Eso es Navidad también. Ahora volvámoslo a nuestra época un poquito. Ya les hablé del escenario original de la Navidad. ¿Ok? Pero en el caso suyo, piense cómo se sentía usted durante su infancia el 24 de diciembre. Si le hago una encuesta aquí, ¿cómo eran sus 24 de diciembre y sus 25 de diciembre? Bueno, yo no sé en su caso, en su familia, pero en el caso mío, mi familia, se acostumbraba a que se abrían los regalos a la medianoche, a las 12 de la noche. Hay otras familias que no, que es hasta el día siguiente, al levantarse, al amanecer el 25, cuando abren los regalos. En mi caso era a la medianoche, porque de por sí nadie nos iba a mandar a la cama. Estábamos ahí con los ojos pelados esperando que llegara, que sonara el reloj a las 12 de la noche. Y a las 12 de la noche entonces era abrazos y besos y todo eso. E inmediatamente después entonces, como piñata, encima de los regalos, a despedazar esas cajas que ya estaban medio despedazadas. Que yo era uno que era travieso. Yo me ponía a hacerle hoyitos por ahí y a sacudirlas, a ver qué, si pesaba o no pesaba. Yo decía, debe tener el carro aquel que quería. Ese tipo de cosas, tú sabes, así era uno en esa época. Nunca me acuerdo cuando una vez yo le pedí a mis padres que me regalaran unos patines. ¿Recuerda? Esos patines de esa época que no eran como los de ahora, eran unos patines de metal, pesados entonces, de metal, que uno se los amarraba aquí a los zapatos, etcétera. Entonces ese era el gran regalo. Y yo me ponía a sacudir la caja y decía, no, tienen que ser los patines porque está pesada. Tienen que ser los patines. Y esa expectativa para que llegara la medianoche y abrirla y ver los patines. Y sí, en esa Navidad se me dio. Recibí los patines. Después los despedacé y sabía que hacía uno en mi país. Yo no sé usted en su país si hacían eso, pero en mi país, con las rueditas de los patines, cogíamos una tabla y se las montábamos a esa tabla y armábamos como una especie de un carrito que nos tirábamos ahí para abajo en las calles que son así inclinadas. Nos tirábamos ahí para abajo. Más de un raspón me llevé yo. Pero esos eran los tiempos felices. No eran regalos tan caros, pero eran cosas que tienen una memoria en un 24 de diciembre. ¿Cierto? Ahí dice que también en aquella época había expectativa de unos pastores. Ellos estaban velando, dice que estaban en las vigilias de la noche, cuidando a su rebaño. Pero algo pasó. Su emoción no fue solamente
por lo que iba a venir, estaban emocionados por lo que habían visto y escuchado. Ellos ya sabían de antemano que un día vendría el Mesías, que un día vendría un Salvador. Y recuerde, piense en la historia, en el contexto social. Había una invasión romana, estaban bajo las botas militares de los romanos, bajo opresión. Eso no era motivo de gozo entonces. Y sucede que se cumple. Sucede que ellos ven a este ángel decirles: ya nació, ya está aquí el Salvador. Eso fue motivo entonces de bailar, danzar, celebrar, junto con el rebaño de ovejas, ahí me imagino, estos pastores. La noche que estaba calladita se convirtió en una noche ruidosa de celebración y de gozo, porque hubo un anticipo de algo especial. Tal vez tú y yo ya ahora como adultos ya no anticipamos tanto qué puede haber debajo del árbol. Ya como adultos no tanto. Pero ahora nuestro anticipo es: ¿cómo pudiera ser yo para que esta Navidad represente alegría en mi casa? Paz, armonía, bendición, unidad. Esos son los nombres que debemos ponerle a los regalos quizás. Hay un hermano que tiene esa tradición en su familia, que él en el árbol, él cuelga unos rotulitos que los hijos y él hacen, y le ponen armonía, unidad, paz, el fruto del Espíritu, paciencia, benignidad, etcétera. Y los cuelgan en el árbol, porque quieren simbolizar, eso es lo que queremos, por encima de otras cosas. Los otros regalos son secundarios, pero que haya armonía, unidad, amor, paz, comprensión, etcétera, etcétera. Anticipar en ese sentido un mensaje bueno de Navidad. ¿Cómo podemos asegurarnos eso? Usted me pregunta: pastor, ¿cómo puedo yo asegurarme que mi Navidad sea así? Bueno, si en esa Navidad está Cristo, si Él es la fuente de tu gozo, si Navidad es fundada en Él. Usted sabe que cuando uno le dan buenas noticias, eso trae inmediata felicidad, pero a veces se desvanece, ¿cierto? A ti te han dado una buena noticia, que te dieron un aumento en el trabajo, de un salario, o la buena noticia que nació un bebé en la familia, un nuevo sobrino, etcétera, como hemos vivido últimamente. Muchos de nosotros, cosas que nos dan una tremenda alegría y un tremendo gozo en ese momento. Pero a veces eso puede que se desvanece o cambia si nos dejamos influir por lo que el enemigo nos tira por ahí. Ahora, tenemos entonces que tener siempre presente lo que Cristo hizo, lo que Cristo es, que Él es la buena nueva, para que ese gozo permanezca. Porque podemos decir: no, es que lo demás era adorno. Todo lo demás que tenemos en la casa es adorno de la Navidad. Pero Cristo es el motivo, Él es la fuente de la Navidad. Y Él es el regalo. Ya tengo el regalo. Amén. Jonathan. Gozo en la temporada también. This is the season. En inglés dicen, y me gusta cómo suena: Jesus is the reason for the season, porque rima. Esta es la temporada. Lucas 8:13 dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. ¿Cómo la reciben? Con gozo. Pero, otro pero ahí, no tienen raíces, crecen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Será que hay gente así en cuanto a la Navidad? ¿Será que hay gente que tiene gozo de temporada? Gozo de temporada navideña, pero no gozo de vida eterna permanente. Por eso es que te estoy abriendo los ojos en ese sentido, haciéndote entender que la Navidad para el cristiano no es solo una temporada, es la vida, es el caminar. El gozo de la Navidad no se termina el 24 de diciembre. Como algunos dicen, ya cuando llega el 25, ¡ay, qué lástima! Se terminó Navidad.
a guardar otra vez los adornos y guardar todo y hasta el año entrante. Para ti no necesitas que venga el año entrante, porque tu temporada es permanente. Celebramos el evento en una manera especial, le damos más énfasis en esta temporada, pero la temporada es permanente. En el que es un cristiano, un hijo de Dios, tiene un gozo más allá de la temporada. Lucas 8:40 dice: cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, pues todos lo esperaban. De ahí rescato esa expresión que dice: lo recibió la multitud con gozo. Ahí se refiere ya no a la Navidad, ahí se refiere a cuando ya Jesús andaba predicando y enseñando y ya la gente lo conocía, había oído hablar de él. Y entonces cuando sabían que Jesús iba a pasar por ahí, lo recibían con gozo. ¿Cómo lo estamos recibiendo nosotros? Hay mucha gente que cuando oye hablar de Navidad, como no es Cristo su Navidad, y oyen hablar de Navidad, no tienen gozo. Porque dicen: ay no, Navidad otra vez, gastos, más deudas, más que vienen los fulanos, los primos y toda la tribu se viene para la casa. Y más gastos. Y todo lo ven así, ¿no? Como un problema la Navidad en realidad. Ay no, ojalá que se pase rápido esto, dicen. Porque no están enfocados en que van a recibir a Cristo en la Navidad. La multitud dice que lo recibió con gozo, porque lo esperaban. ¿Lo esperas tú? ¿Lo esperas esta Navidad? Le estás diciendo: Jesús, yo quiero Navidad, pero en la que estés tú. Si no estás tú, no quiero Navidad. Si va a ser meramente tradición, no quiero Navidad. Si va a ser meramente problemas de conflictos con todas estas cosas que trae el comercio y deudas y todo eso, no quiero Navidad. Pero si es que tú vas a estar y que tú nos vas a llenar de gozo el ambiente, quiero que estés ahí, Jesús. Quiero que estés ahí. Esa sí es auténtica Navidad. También la Navidad debe ser gozo de salvación. Si tú entiendes la Navidad, entiendes que Jesús vino a salvarnos. El ángel les dijo: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces el gozo debe ser motivo de pensar que Él nos salvó. Dice Lucas 15:7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimientos. Hay gozo en el cielo. ¿Qué le produce una sonrisa a Dios? ¿Sabes qué es lo que le produce una sonrisa a Dios? Un pecador arrepentido. Eso es lo que le produce una sonrisa a Dios. La Navidad tiene que ser también entonces motivo de traer a la gente al arrepentimiento y que sean salvos. Es una oportunidad para ministrar salvación. Ya que la gente un poquito más habla de Jesús, un poquito, uno debe aprovechar esta época para decirles: y mira, sí, mira qué tremendo te quedó ese árbol, ves qué lindo te quedó ese árbol, pero háblame, cuéntame, ¿qué es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo en tu vida? No es solo, que no sea solo adornos y comida, no, ¿quién es Cristo en tu caminar? Y tal vez esa Navidad sea la Navidad del cambio en esa familia. Yo he escuchado testimonios de hermanos que me decían: pastor, mis Navidades anteriores eran un desastre porque no estaba Cristo en ellas. No, yo no era salvo. Entonces, sí, había, como le dije, mucha parranda y mucha fiesta y muchas cosas materiales, pero no estaba Cristo. Faltaba Cristo. Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi caso, que le conté que una hermana mía cumple el mero 24. Entonces en mi casa hacían una fiesta, baile y todo eso. Y había licor y todo, porque no éramos cristianos en esa época. Y aunque eran momentos bonitos porque era Navidad en cierta manera, pero también tengo recuerdos de que se armaban tremendos pleitos a veces. Que alguno se pasó de tragos y ya se enojó con el otro. Y ya yo me acuerdo ver a un primo peleándose con alguien más ahí en la calle. Y ya se acabó la fiesta.
porque no estaba Cristo en esa Navidad. Pero cuando hay un pecador que se arrepiente, cuando viene Cristo a la Navidad de uno, esa alegría genuina, verdadera y permanente. Amén. Entonces todo cambia hasta que llega Jesús a la casa, a la Navidad. Esas son las buenas nuevas, las buenas noticias que el mundo necesita oír. Amén. Por la calle tú ves ahora mucha publicidad de toda clase, pero nadie está enfatizando eso, que las buenas nuevas es Cristo en la Navidad. Hubo un caso de una familia, de un hombre que se llamó Zaqueo. Lucas 9, 5 al 7. 19, 5 al 7. Zaqueo sí hizo eso. Invitó a Jesús a su casa. Anticipó la Navidad en ese sentido. Dice, cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio. Él estaba en un árbol subido. Y Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. ¿Se acuerda que cuando Jesús nació, sus padres tocaron muchas puertas y en todo lado les decían, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar? Pero Zaqueo le abrió las puertas de su casa a Jesús. No fue como aquel mesonero o como otros que le dijeron no hay lugar. Zaqueo le dijo, está bien Jesús. ¿Y qué pasó? Entonces él descendió y lo recibió gozoso. ¿Ves? Zaqueo no dijo, ay, qué tirada, qué problema. Este Jesús se invitó solo, quiere ir a mi casa y yo soy el cobrador de impuestos y me voy a ver muy mal, mi reputación, bla, bla. No, Zaqueo no actuó así. Zaqueo lo recibió gozoso. Y como resultado de esto, se convirtió. Claro, sí murmuraban, dice el verso 7, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. O sea, murmuraron de Jesús. Se sorprendieron de Jesús, que Jesús aceptara meterse en la casa de este hombre. Porque Jesús se mete en las casas donde hay necesidad. Amén. Igual nosotros tenemos que meternos donde hay necesidad. Invitarnos solos, ser presentados, como dicen, donde hay necesidad para salvación de alguien. Navidad es eso también. Búscate por ahí un pretexto, una razón, hazle un pancito o qué sé yo, unas galletitas a alguien que sabes que no tiene Navidad verdadera, que necesita a Cristo, y visítale con la excusa, mira prima o familiar o amigo, como es Navidad te hice unas galletitas, pero la razón verdadera de tu visita es inquietarle en cuanto a la salvación. Y Jesús no fue a socializar con Zaqueo. Jesús no andaba metiéndose en la vida de nadie por socializar nada más. Jesús se fue a la casa de este hombre de Zaqueo para confrontarlo con su necesidad de salvación. Eso es la manera en que los cristianos lo hacemos. Yo también, yo no ando socializando nada más con la gente. En algún momento le voy a introducir a Cristo, porque ese es el llamado que tenemos. Otra razón de gozo en Navidad es que Él vive. Él vive. Lucas 24, 40, 42 dice, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, pero como todavía ellos de gozo no lo creían, ¿de qué? De gozo no lo creían. Hay eventos tan grandes que hasta tú dices, no, es que no puede ser, ¿cómo va a ser posible? Así, esa fue la reacción de ellos cuando lo vieron, porque lo habían visto despedazado en la cruz, lo habían visto humillado en la cruz, y ahora lo ven resucitado, vivo. Navidad es predicar un Cristo vivo. Navidad es decirle a la gente que no estamos hablándoles de una mera tradición, sino de uno que se levantó de los muertos. Y que aunque Herodes trató de exterminarlo, no pudo. Y aunque la cruz trató de detenerlo, tampoco pudo. Y que Él vive. Y que Él vive. Y Él es Navidad. Y la Navidad es vida entonces.
Ese es el mensaje auténtico entonces. Él les dijo, ¿tienen algo de comer? Le dieron pescado, comió un panal de miel, se dio un banquete con ellos y les dijo, aquí estoy, vivo entre ustedes. El gozo es que Él vive. No celebramos a un Cristo de historia nada más. Hay gozo también en conocerle. Dice Juan 8:55, vosotros no le conocéis. ¿A quién está hablando Jesús? A los fariseos, a los religiosos, a los escribas. Y les dice, ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco y digo que no lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Abraham, repito, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. El argumento que Jesús les presenta a estos religiosos es que Él es antes que Abraham. Y ahí hay una declaración teológica, ¿sabe? Usted sabe que yo soy teólogo también y una de las cosas que me encanta es analizar esos aspectos teológicos. Y aquí hay uno. ¿Cómo es? Ellos mismos hasta le dijeron los judíos, no tienen ni 50 años y has visto a Abraham. ¿Cómo es eso? Explícanos. Pero es que ellos no entendieron que Jesús ahí les estaba declarando algo tremendamente fundamental, profundo, que les estaba diciendo, yo soy eterno. Yo no nací aquella fecha que ustedes saben. Por eso para nosotros, como te digo, la fecha es secundario. Lo importante es que Él nació. Y es más, que existía antes que Abraham. Eso implica su deidad, su divinidad, su posición espiritual. Entonces también Navidad es exaltar y reconocer la divinidad de Jesús. La diferencia entre Él y otros que aparecen por ahí. Hoy me decía la hermana Julia del guión del drama navideño que van a estar desarrollando, que tiene que ver con una entrevista. Van a ver qué interesante. Una entrevista a ese señor que se viste de rojo, que es barbudo. Bueno, pero la cosa es que ese es uno que muchos lo ponen por encima de Jesús, hablan más de Él que de Jesús. Pero Él fue un ser humano, aún el real, porque hubo uno, que la historia de esa se basó en un hombre que existió de verdad, que era muy generoso con los niños y todo eso, es cierto. Pero aún ese era un ser humano, no era divino. Vivió en cierta época y murió y punto. Y después crearon toda una fantasía alrededor de él y añadieron otro montón de cosas que no son reales. Por eso decía, un día leí un mensaje por ahí que decía, ¿por qué le llaman Papá Noel? Porque no es él. Es Jesús, es Cristo la Navidad. Y Él es Dios. Él es un personaje real. Antes de Abraham ya existía. Es el Dios eterno. Gloria a su nombre. Y este Jesús dice que entonces cuando Él nos da gozo, nos da un gozo completo. ¿Sabes que Jesús no da nada a medias? Jesús no da el gozo por gotitas. Por eso le dijo a la samaritana, si vuelves a este pozo, vuelves a tener sed. Tienes que seguir sacando y sacando y sacando de esa agua que hay ahí, turba abajo. Pero yo te doy agua viva, como una fuente que salta para vida eterna. El gozo que Él da es permanente, es completo y fluye siempre. Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Si su gozo no es completo hoy, pregúntese, ¿qué me falta para que mi gozo sea completo? He escuchado madres decir, pastor, para que mi gozo sea completo, quiero ver a mis hijos en los caminos de Dios. Pues, ¿qué dice Jesús? No has pedido nada, pídemelo y vas a ver a esos hijos en los caminos de Dios. Y tu gozo va a ser completo. Ponlo en las manos de Dios para que ese gozo sea completo. También hay gozo en obedecer.
Porque hay gozo que se recibe porque Dios es bueno, pero también hay gozo que produce el hecho de obedecer a Dios. Hechos 8:38 al 39 dice de un hombre que iba por el camino y se encontró con Felipe, y Felipe le habló de Jesús, porque le habló de Isaías y de cómo Isaías profetizaba del Mesías, y le habló directo a este hombre, al etíope se le conocía. Entonces dice que mandó parar el carro, verso 38, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió, ¿cómo? Gozoso su camino. ¿Pero por qué siguió gozoso su camino? Porque hizo lo que tenía que hacer. Hay dos historias. Esta es una. Esta es la de un hombre que le dijeron necesitas a Cristo y necesitas bautizarte, y él no puso peros. Aquí hay agua, dice. ¿Qué impide? Y se bautizó, obedeció y se fue gozoso. Hay otra historia en la Biblia de un joven rico que también se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué haré para tener vida eterna? Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes. Y wow, ahí sí, se la puso fea, como dicen. Porque el hombre dijo, no, eso no puedo. Y decidió dar la espalda, irse, triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Se fue cómo? Triste. El eunuco se fue ¿cómo? Gozoso. El joven rico se fue triste por desobediente, por no someterse a Dios. El eunuco o el etíope, como se le conoce, se fue gozoso porque obedeció a Dios. Entonces tú le puedes decir a la gente en este tiempo, mira, tú puedes tener el gozo de la Navidad si te sometes a Dios. Pero si persistes en seguir aferrada o aferrado a tus malos hábitos, no esperes el gozo de la Navidad. Eso va a ser un estorbo, más bien, a tu Navidad. Conclusión: Jesús es la única razón de la Navidad, el único que trae gozo a tu vida. Amén. Hay un corito que anoté ahí, un corito que dice, gozo, gozo, gozo yo quería. ¿Lo han escuchado? Gozo, gozo, gozo yo quería, gozo, gozo, gozo yo quería, gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había, pero vino Cristo el autor de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Eso es gozo, eso es gozo. Yo quiero hacer una oración para concluir, por los que estamos aquí y por los que me escucharán después, para que el gozo de Dios sea su Navidad. Ore conmigo. Gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando a Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.